Bien, estimados alumnos, vamos a revisar el tema de patología en esta oportunidad, la parte de adaptaciones celulares y muerte celular, ¿correcto? Muy bien. Recordemos que como concepto general, las células poseen diferentes mecanismos de adaptación, ¿ya? Ya sea desde el punto de vista fisiológico o patológico, y que finalmente pueden responder a estos mecanismos o a estos estímulos, y muchas veces cuando se produce una lesión puede desencadenar la muerte celular, ¿no? En general, la adaptación celular lo que permite es la supervivencia, pero si el daño es irreversible, es severo, es persistente, va a ocasionar la muerte celular, ¿no? Y esto tiene una importancia clínica importante en lo que es el desarrollo o la fisiopatología de diferentes enfermedades degenerativas, en lo que es el envejecimiento, el cáncer, enfermedades cardiovasculares, etcétera. ¿Correcto? Pero vamos al grano. ¿Cuáles son los tipos de adaptación celular? Tienen que recordar 4 tipos, ¿correcto? Comenzamos el de la hipertrofia. La hipertrofia es un mecanismo de adaptación en la cual la célula aumenta de tamaño, ya sea por un estímulo, ¿no? Un estímulo funcional, un estímulo hormonal, etcétera. Como no puede dividirse, generalmente la hipertrofia es una adaptación de aquellas células cuya capacidad de división es limitada. Entonces lo que hacen es aumentar de tamaño, ¿correcto? A diferencia de la hiperplasia. En la hiperplasia hay un aumento del número de células, ¿correcto? Esa es la diferencia. Y este aumento del número de células es un mecanismo de adaptación, ¿no? La hiperplasia generalmente se produce en aquellos tipos de células, ¿no es cierto?, en la cual básicamente la capacidad de división celular es amplia, ¿no? Por eso estos 2 tipos de adaptación celular, ¿no? Que pueden ser fisiológicas, por ejemplo, uno que hace ejercicio bastante, un deportista de alta competencia, va a tener hipertrofia, el corazón crece, ¿no es cierto? O una gestante, miren cómo en esta imagen el útero, ¿no? Miren, este es el útero en una mujer en edad fértil y este es el útero en una gestante a término. Miren cómo ha crecido el útero. ¿Por qué? Porque cuando veo en la microscopía veo pues que las células musculares del músculo liso, miren cómo han aumentado de tamaño, ¿no? Han aumentado de volumen por el estímulo hormonal, por el estímulo estrogénico, ¿no? Lo mismo pasa también en la glándula mamaria de una gestante. Por estímulo estrogénico aumenta el estroma glandular de las glándulas mamarias. Entonces, puede ser fisiológico estos mecanismos de adaptación celular, pero también pueden ser patológicos, como por ejemplo la hipertensión arterial que genera lo que es un remodelado en el corazón, que es una hipertrofia del ventrículo izquierdo de manera concéntrica. Esa cardiopatía hipertensiva o esa hipertrofia por el estado de hipertensión arterial ya viene a ser patológica, ¿no? Entonces, la hipertrofia, que es el aumento de volumen por estímulo hormonal, por el estrés, etcétera, puede ser fisiológico, ¿no es cierto? Como hemos visto en el caso del útero, de una gestante, de la glándula mamaria, ¿no es cierto?, o en el caso ya patológico, por ejemplo, del paciente hipertenso que desarrolla una cardiopatía hipertensiva, ¿no? O una valvulopatía que hace crecer el corazón. En la hiperplasia pasa algo similar. La hiperplasia también puede ser un mecanismo de adaptación fisiológico, por ejemplo, en aquellas células que tienen que regenerarse, células sanguíneas, etcétera, en la médula ósea, pero también puede ser patológico, como estamos viendo en esta imagen, que es una hiperplasia endometrial. Y esta hiperplasia endometrial se vuelve patológica por estímulo estrogénico descontrolado. El estrógeno estimula a que el endometrio prolifere, ¿no? Y esa hiperplasia endometrial puede generar hemorragia uterina anormal, ¿correcto? Hemorragia uterina anormal. Y puede incluso llegar hasta ser un proceso ya neoplásico, ¿no? Pero entonces, en conclusión, recuerden hipertrofia, aumento del volumen, del tamaño de la célula. Hiperplasia es aumento en el número de células. ¿Qué otros mecanismos tenemos de adaptación? La atrofia. La atrofia es la disminución del tamaño y de la función celular. ¿Esto por qué se produce? La atrofia se puede producir
porque disminuye lo que es la ingesta de nutrientes, porque disminuye el flujo sanguíneo, porque disminuye lo que viene a ser la inervación o la falta de uso de ese determinado órgano. Entonces hay diferentes causas que pueden dar la atrofia, ¿no? Porque no hay nutrientes, no hay flujo sanguíneo, no hay inervación o la falta de uso del órgano, ¿ya? En este caso, miren, estamos viendo la imagen anatomopatológica de un cerebro en un paciente joven y en un paciente adulto mayor, en un paciente anciano. ¿Qué podemos ver acá? Miren cómo las circunvalaciones son más pronunciadas en el adulto mayor. ¿Y eso por qué? Porque ha disminuido el parénquima cerebral. El parénquima se ha atrofiado, ¿no? Entonces, con la edad se va produciendo la atrofia, pero de manera patológica se acelera cuando hay procesos de aterosclerosis por accidente cerebrovascular, por lo que viene a ser consumo de alcohol, etcétera, ¿no? La famosa demencia vascular, etcétera. ¿Estamos? Entonces ahí vemos un claro ejemplo de atrofia, ¿no? Disminución del tamaño y función celular, ¿no? Muy bien. La metaplasia es otro mecanismo de adaptación en la cual un tipo de célula adulta cambia por otro tipo de célula adulta para resistir las condiciones desfavorables, para resistir el estrés. Entonces hay el cambio de un tipo histológico adulto diferenciado por otro, ¿ya? Como ejemplo tenemos esto en el paciente fumador. En el paciente que consume tabaco, miren cómo cambia lo que viene a ser el epitelio, ¿no? El epitelio cilíndrico, normal, ciliado que tenemos en el aparato o en el árbol bronquial, miren, cambia a una metaplasia escamosa, ¿ya? Por el consumo de tabaco. ¿Ya? Entonces, un tipo histológico adulto cambia por otro tipo histológico. ¿Y esto para qué? Para resistir esas condiciones de estrés o desfavorables a las que se encuentra. Entonces, este cambio a un epitelio escamoso se produce porque el epitelio escamoso es más resistente al daño tóxico, ¿no? De las sustancias nocivas que se encuentran en el tabaco, ¿ya? Más no como pasa en el epitelio cilíndrico ciliado normal, ¿no? Que se van a dañar con facilidad, ¿ya? Entonces va a resistir al estrés, por eso ese cambio histológico en la metaplasia. Pero ¿cuál es el problema? Que este cambio histológico, esta metaplasia escamosa, ya no cumple su función característica del árbol bronquial, ¿no? Que es secretar moco, tener los cilios para proteger las vías respiratorias, etcétera, ¿no? Muy bien. También lo vemos en el famoso esófago de Barrett, apunten eso, el esófago de Barrett, y acá es al revés. ¿Por qué? Porque en el esófago de Barrett lo que tenemos es que el esófago tiene un epitelio poliestratificado, ¿no? Escamoso, poliestratificado plano, no queratinizado, ese es el epitelio normal del esófago. Pero por estímulo ácido, recuerden el ácido, por el reflujo gástrico, ese ácido por un reflujo gastroesofágico crónico, más de 5 años, hace que ese epitelio poliestratificado plano cambie a un epitelio cilíndrico intestinal, ¿no? Con células caliciformes que secretan moco. Entonces, por ejemplo, acá es un ejemplo de metaplasia, pero es al revés, ¿no? De epitelio plano pasa a un epitelio cilíndrico, ¿ya? Lo que pasa lo contrario en el paciente fumador, ¿no? Del cilíndrico al escamoso. Entonces, son ejemplos de metaplasia, el cambio histológico de un tipo adulto por otro. ¿Estamos? El problema de la metaplasia, apúntenlo, es que puede producir focos de displasia. Esto es una lesión ya premaligna. Y la displasia, adenocarcinoma. Ese es el problema, entonces, muchas veces de la metaplasia, que la metaplasia puede evolucionar a lo que viene a ser ya focos displásicos, que son lesiones premalignas, ¿no? De células neoplásicas, si la noxa persiste, ¿no? Vayamos a ver lo que es con respecto a la muerte celular. ¿Cómo se produce la muerte celular? Miren, una célula normal, ¿no? Está en equilibrio, ¿no es cierto? Ese es su objetivo, estar en homeostasis.
Pero si presenta un estímulo lesivo, una noxa, una injuria, se presentan adaptaciones celulares que al inicio van a ser reversibles, ¿correcto? ¿Por qué? Porque si yo suspendo esta noxa, la célula recupera su función normal. Por eso es reversible. Si la noxa se desaparece, la célula vuelve a funcionar normalmente. Y hay dos características que debemos acordarnos en la patología, que son ejemplo de lesión reversible. La tumefacción celular, que es el acúmulo de agua, la célula se hincha porque fallan las bombas iónicas, las bombas de sodio y potasio, etcétera, y empieza a secuestrarse agua. Entonces la célula se hincha. Y el cambio graso, que es la acumulación de lípidos en las células que metabolizan grasas, ¿no? Se forman vacuolas con lípidos a nivel del citoplasma. Entonces esos dos cambios patológicos son característicos de la lesión reversible. Pero si esa noxa se vuelve más severa, persiste, progresa en el tiempo, entonces desencadena ya mecanismos de lesión irreversible. ¿Y cuándo decimos que ya es una lesión irreversible? Cuando ya se pierde la capacidad de recuperación. Es decir, si desaparece la noxa, la célula ya no puede volver a su estado normal. Ya ha perdido esa capacidad. Entonces, cuando ya pierde esa capacidad de recuperación completa, decimos que hay una lesión irreversible, ¿no es cierto? ¿Y por qué se caracteriza esta lesión irreversible? Porque hay un daño en las mitocondrias y falla la producción de energía, porque se pierde la integridad de las membranas, porque hay daño en el ADN y en las proteínas nucleares. Esas tres características deben recordarse de una lesión irreversible. Daño mitocondrial, con lo cual se pierde la producción de energía, daño de la integridad de las membranas y daño a nivel del ADN y proteínas nucleares, ¿correcto? Finalmente, esta lesión irreversible, ¿a qué nos lleva? A la muerte celular, donde vamos a ver dos tipos. La muerte celular programada, que se conoce con el nombre de apoptosis, y la muerte celular accidental o muerte celular patológica, que viene a ser la necrosis, que lo vamos a ver a continuación. Recordar que, miren, acá tenemos la función celular y la muerte celular. Conforme haya una lesión reversible, miren cómo la función de la célula va cayendo hasta que llega un punto en que ya se vuelve irreversible la lesión. Y eso marca el inicio de la muerte celular. Miren. Y ojo, que la célula muere producto de esta lesión irreversible, persistente, progresiva, y los cambios ultraestructurales, los cambios con microscopio óptico o los cambios ya morfológicos macroscópicos son posteriores a la muerte celular. ¿Estamos? Entonces, todos esos cambios que hemos visto de una lesión irreversible, ¿no es cierto? Daño mitocondrial, daño de la membrana, daño del ADN, miren cómo se producen con mucha anticipación a los cambios que nosotros podemos ver en la estructura, ¿no? Ya sea en el microscopio óptico o a nivel macroscópico. Miren cómo preceden, ¿no? Anteceden. Vamos con el tipo de muerte celular patológica. La muerte celular patológica o la muerte celular accidental se conoce con el nombre de necrosis, ¿ya? Es la muerte celular no programada, también llamada accidental, también llamada patológica, que está asociada a inflamación. Hay inflamación. ¿Quién lo puede producir? La isquemia, ¿no es cierto?, por disminución del flujo sanguíneo, infecciones, toxinas, traumatismos, etc. Hay que reconocer dos cambios morfológicos. A nivel del citoplasma aumenta la eosinofilia. ¿Y esto por qué? Esto por la desnaturalización de las proteínas. Las proteínas se desnaturalizan y eso hace que se capte más esta tinción de eosina, que se va a ver de color más rojo, ¿no? Entonces, aumento de la eosinofilia por la desnaturalización de las proteínas. Se forman vacuolas, hay una vacuolización en el citoplasma. Se forman las figuras de mielina.
que hacen recordar, ¿no?, a las vainas de mielina de las neuronas, ¿no? Y ese es un marcador ya de muerte celular. En el núcleo pasan 3 cosas características en la necrosis. El ADN se retrae, el núcleo se retrae en general. Eso se llama pignosis, retracción nuclear. Luego se fragmenta, eso se llama cariorrexis. Y luego se degrada el núcleo, se disuelve, desaparece. Eso se llama cariólisis. Recuerden esos 3. Pignosis, retracción nuclear. Cariorrexis, fragmentación nuclear. Cariólisis, disolución, degradación de lo que viene a ser el ADN o el núcleo. Entonces, eso es lo que caracteriza a lo que viene a ser, ¿no?, la necrosis a nivel patológico. Y acá vemos en el esquema, miren, cómo una célula normal, si tiene una lesión reversible, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que vamos a observar? Tumefacción de las organelas por el acúmulo de agua. Recuerden que la célula se hincha porque fallan las bombas iónicas y eso secuestra agua. Entonces hay tumefacción del retículo endoplásmico, de las mitocondrias, en general de la célula, ¿no es cierto? Muy bien. También se pueden formar vacuolas de lípidos, eso es propio de la lesión reversible, ¿correcto? Pero si la lesión se vuelve progresiva, persistente, severa, entonces ya empiezan a haber cambios. Cambios como pérdida de la integridad de la membrana, ¿no? Como viene a ser, ¿no?, la membrana plasmática, la membrana del núcleo, empiezan a dañarse. Hay daños en la mitocondria, se pierde la capacidad para producir ATP, se daña el ADN. Entonces eso ya marca lo que viene a ser la necrosis, ¿no? Y acá en la necrosis ustedes se van a dar cuenta de esto, ¿no? Las proteínas se desnaturalizan, miren, hay más vacuolas, hay vacuolización, hay lo que se llama las figuras de mielina, miren estas figuras, ¿ya? Esas figuras de mielina, miren, ¿no? Y en el núcleo lo que hemos comentado, el daño del ADN, ¿no? Se retrae, se fragmenta, se disuelve, ¿estamos? Y eso ya marca lo que viene a ser la muerte celular accidental, muerte celular no programada, muerte celular patológica, conocida con el nombre de necrosis, donde una característica que lo va a identificar es que se produce un proceso inflamatorio, Diferentes tipos de necrosis, importante que se recuerden. La necrosis coagulativa es propia de la isquemia de órganos sólidos, ¿no? Por ejemplo, el corazón, el riñón, el vaso, tienen cuando se infarta, es decir, cuando disminuye su flujo sanguíneo, se va a producir necrosis, ¿no? Si le llega menos flujo sanguíneo, menos oxígeno, menos nutrientes, la célula se va a morir en los órganos sólidos. ¿Y qué es lo que va a hacer? Una necrosis coagulativa, ¿correcto? Esto también es característico de las quemaduras, ¿correcto? Por ácidos. Las quemaduras por ácidos producen necrosis coagulativa, ¿ya? Entonces acá, por ejemplo, vemos, ¿no?, a nivel de un riñón, miren cómo se marca, se delimita muy bien la necrosis coagulativa, ¿no?, con un aspecto amarillento. Y acá en la imagen microscópica vemos pues cómo hay las células necróticas, miren, las células necróticas que han perdido la integridad de sus membranas, están desordenadas, pierden los núcleos, ¿no es cierto? Y hay todo un proceso de infiltrado leucocitario. ¿Por qué? Porque hay inflamación, que es lo que caracteriza a la necrosis, ¿no? Hay un infiltrado inflamatorio. ¿Estamos? Eso es con respecto a la necrosis coagulativa. Entonces, ejemplo, infarto agudo de miocardio es una necrosis coagulativa. Infarto renal o necrosis renal, quemaduras por ácidos, esos son ejemplos de necrosis coagulativa. Por el otro lado tenemos la necrosis licuefactiva, propia de infecciones bacterianas, infecciones micóticas también, y propia del cerebro. El cerebro es una excepción acá, ¿no? Porque habíamos dicho que los órganos sólidos por isquemia hacen necrosis coagulativa, excepto el cerebro. Cuando el cerebro hace isquemia, hace hipoxia, lo que va a hacer es necrosis
liquefactiva. Ojo, isquemia en el cerebro, necrosis liquefactiva. Al igual que las infecciones bacterianas o micóticas o las quemaduras por álcalis, por sustancias alcalinas. Por ejemplo, lejía, ¿no es cierto? La lejía produce quemadura que va a dar como resultado la necrosis liquefactiva, en la cual vamos a ver pues que hay disolución del tejido, ¿no? Y se produce un líquido viscoso. De ahí el nombre de necrosis liquefactiva, porque se disuelve todo y se produce un líquido viscoso. Si es por infecciones bacterianas o micóticas, esto se convierte en pus, ¿no? Que es otra característica también de este tipo de necrosis, ¿ya? Entonces, infarto cerebral con disolución del tejido, típico de la necrosis liquefactiva. Esta necrosis liquefactiva, digamos, es más traumática, por decirlo así, o sea, genera más daño del tejido, ¿ya? Genera más daño del tejido y puede incluso perforarse, ¿no? Como pasa, por ejemplo, en las quemaduras de esófago. Cuando hay ingesta de ácido, si yo me tomo ácido muriático, se va a producir necrosis coagulativa, ¿no es cierto? Pero si yo ingiero lejía, eso es más grave. ¿Por qué? Porque al ingerir lejía, que es una sustancia álcali, produce necrosis liquefactiva. Y la necrosis liquefactiva genera más destrucción tisular, más daño tisular y tiene más riesgo de perforación. ¿Se dan cuenta? O sea, la necrosis liquefactiva es más disolución del tejido, más daño del tejido. La necrosis gaseosa es otro tipo de muerte que lo vemos en típico ejemplo de la tuberculosis. La tuberculosis produce necrosis con casium, que es formación de granulomas, ¿no? Esos macrófagos, células leucocitarias que van a formar los famosos granulomas. Entonces, típico de la tuberculosis, la necrosis con casium, necrosis gaseosa. ¿Por qué se llama así? Porque tiene aspecto de queso, ¿no? Le llaman así porque tiene un aspecto a queso, ¿no? Con una extensa zona de necrosis, miren, y esos restos celulares amarillentos blanquecinos, ¿ya? Luego tenemos la necrosis grasa, típica de la pancreatitis aguda, ¿no? En la cual vamos a ver, pues, acá la saponificación de la grasa. La necrosis grasa se produce porque se liberan enzimas que degradan lípidos. Se libera, por ejemplo, las lipasas pancreáticas. Y estas lipasas pancreáticas lo que va a producir es degradación del tejido graso. Y luego ese tejido graso, ¿no es cierto?, puede, en este caso, acumular calcio, ¿ya? Y la necrosis grasa finalmente puede dar acúmulo de calcio, ¿no es cierto? Entonces, las áreas de depósito blanquecino, ¿no?, parecido a la tiza, ¿no?, que corresponde a focos de necrosis grasa con formación de jabones cálcicos, saponificación, ¿ya? Entonces, los restos celulares acumulan calcio, ¿no?, en los lugares de degradación de los lípidos, por ejemplo. Necrosis gangrenosa, típico de la isquemia aguda en extremidades inferiores, es una combinación de necrosis coagulativa y liquefactiva. Es una combinación, ¿ya? Entonces, cuando hay isquemia de los miembros inferiores, por ejemplo, se produce en ciertas capas del tejido necrosis coagulativa, ¿no? Porque como le está llegando menos oxígeno, menos nutrientes, como si fuera el corazón, entonces hay una necrosis coagulativa. Pero luego, como se ha perdido la integridad de la piel, de los tejidos superficiales, se infecta. Hay infección bacteriana. ¿Y eso qué genera? Las infecciones bacterianas, necrosis liquefactiva. Entonces hay una combinación en la gangrena, típico de la isquemia de miembros inferiores. La necrosis gangrenosa es una combinación de necrosis coagulativa con liquefactiva. Y la fibrinoide es típico de enfermedades autoinmunes, ¿correcto? ¿Por qué? Porque se depositan estas estructuras o estos inmunocomplejos, ¿no? Antígeno, anticuerpo, se depositan en la pared de los vasos sanguíneos,
en las arterias se depositan estas estructuras antígeno-anticuerpo. Estos inmunocomplejos se depositan y desencadenan un proceso inflamatorio, lo cual genera pues este aspecto, ¿no? De la necrosis fibrinoide, ¿no? En la pared de una arteria, ¿no? Un área rosa brillante, miren ahí lo pueden ver, rosa brillante, circunferencial, ¿no? Con depósito de proteínas, inflamación, porque esos inmunocomplejos desencadenan un proceso inflamatorio. Esto lo vemos, por ejemplo, en las vasculitis, como las panarteritis nodosa, ¿ya? Lo vemos también en el caso de la hipertensión arterial maligna. Recuerden, hipertensión arterial grave, la hipertensión arterial maligna genera necrosis fibrinoide en los órganos. Vamos con la apoptosis. La apoptosis es una muerte celular programada. Es una muerte celular, en este caso, muerte celular programada o muerte celular regulada, ¿correcto? Entonces, a diferencia de la necrosis, la apoptosis no tiene un proceso inflamatorio. O sea, es una muerte celular en la cual no hay inflamación. ¿Estamos? Eso hay que tenerlo como diferencia. Entonces, se forman cuerpos apoptósicos que son fagocitados sin liberar contenido citoplasmático, ¿no? En la necrosis sí, se pierde la integridad de la membrana, se liberan contenido citoplasmático y eso induce una respuesta inflamatoria. Acá no. Esos cuerpos apoptóticos que se liberan, ¿ya? Tienen un receptor de fosfatidilcerina que rápidamente el macrófago lo fagocita y no hay un proceso inflamatorio como tal. La apoptosis, a diferencia de la necrosis siempre es patológica. La apoptosis puede ser fisiológica o puede ser patológica. Entonces, la apoptosis fisiológica, por ejemplo, en el desarrollo embrionario, ¿no? Hay muerte celular programada. En los casos de renovación celular, por ejemplo, en la mucosa intestinal, la eliminación de linfocitos autorreactivos en la médula ósea. Eso es muerte celular programada, fisiológico. Pero también causas patológicas, daño en el material genético, acúmulo de proteínas mal plegadas que se asocian a enfermedades neurodegenerativas como Alzheimer, Parkinson, etc. Infecciones virales que van a generar apoptosis ya son de origen patológico. O sea, la apoptosis puede ser fisiológica o patológica, a diferencia de la necrosis, que siempre es patológica. ¿No? Miren los cambios, una célula normal, ¿qué pasa en la apoptosis? Hay una condensación de la cromatina, se forman vesículas en la membrana, luego se van fragmentando y esos cuerpos apoptóticos, como les había mencionado, tienen en su membrana residuos de fosfatidilcerina, que rápidamente son reconocidos por los macrófagos, por los fagocitos, y no se desencadena un proceso inflamatorio, ¿correcto? Entonces, eso es lo que se produce en la apoptosis. Importante que recuerden que hay dos vías de activación de la apoptosis. La vía mitocondrial, también llamada intrínseca, y la vía de receptores de muerte, también llamada vía extrínseca. ¿Cuál es la más importante, la más frecuente? La intrínseca, la vía mitocondrial es la más importante, la más frecuente. Se activa por un daño interno, ¿no? Que va a liberar citocromo C y esta va a activar a unas enzimas. Por eso decimos muerte celular programada, porque se activan estas enzimas programadas que son las llamadas caspasas, ¿correcto? Entonces miren la vía mitocondrial o intrínseca, ¿no? Hay una lesión celular, ¿no? Lesión del ADN por radiación, toxinas, radicales libres o un mal plegamiento de las proteínas que se llama estrés del retículo endoplasmático. Entonces, cuando se produce esta lesión celular, esto es captada, ¿no es cierto?, por la célula. Hay sensores. Estos sensores van a activar a estos genes, el gen VAX, el gen BAC, que van a formar proteínas con el mismo nombre y que van a activar a las mitocondrias. La mitocondria lo que hace es liberar el citocromo C al citoplasma. Y esa liberación de citocromo C al citoplasma activa la caspasa.
En el caso de la vía mitocondrial o intrínseca se activa la caspasa número 9. Y estas caspasas son las que van a hacer la fragmentación nuclear, la fragmentación del citoplasma, conllevando a la apoptosis, ¿no? Formando los cuerpos apoptóticos. Y recuerden que hay ligandos de receptores de fagocitos. La fosfatidilcerina, recuerden, es el residuo, el ligando, que rápidamente es reconocido por los macrófagos y se fagocita los cuerpos apoptóticos, impidiendo que haya un proceso inflamatorio. Hay genes que regulan la apoptosis, por ejemplo, estos de acá, el BCL2, BCLX, son reguladores, es decir, inhiben la apoptosis. En cambio, la proteína BAX o la proteína BAC son favorecedores de la apoptosis. Entonces ahí hemos visto la vía mitocondrial o vía intrínseca. En cambio, la vía extrínseca o vía de muerte, vía del receptor de muerte, se produce porque se activan receptores de la muerte, como por ejemplo el receptor del factor de necrosis tumoral o el FAS. Entonces, cuando se activan estos receptores que están en la membrana de la célula, ¿no? El receptor de factor de necrosis tumoral o el receptor FAS, lo que va a producir es que se producen señales, ¿no es cierto?, señales intracelulares que van a activar directamente a las caspasas. En este caso, la caspasa que se activa en la vía extrínseca es la caspasa 8, que va a generar, ¿no?, fragmentación nuclear, activación de nucleasas, degradación del citoesqueleto, formando cuerpos apoptóticos. Entonces son dos vías distintas, recuerden, por las cuales se puede activar, se puede desencadenar lo que viene a ser la apoptosis, ¿no? Entonces miren cómo participan estas enzimas llamadas caspasas. Hay dos tipos de vía, la vía mitocondrial o la vía del receptor de muerte. La más importante es la mitocondrial, recuerden, ¿ah? ¿Qué vamos a ver como cambios morfológicos en la apoptosis? ¿Ya? Los cambios morfológicos en la apoptosis viene a ser, en la microscopía óptica, retracción celular y condensación de la cromatina, ¿correcto? Se condensa la cromatina, ¿no? Hay fragmentación del núcleo, lo que se llama la cariorrexis, ¿sí? Cariorrexis. Y se forman los cuerpos apoptóticos, ¿correcto? Ya está. Pero no hay cariólisis, la disolución, la degradación del núcleo, eso no se produce eso es en la necrosis. Recuerden, en la necrosis hay pignosis, que es retracción del núcleo, fragmentación del núcleo, cariorrexis, y cariólisis, que es la degradación del núcleo, ¿no? Acá solo hay cariorrexis. Y se forman los cuerpos apoptóticos que son fagocitados y que no desencadenan proceso inflamatorio. Típica diferencia con la necrosis. A la microscopía electrónica, recuerden, la membrana celular está intacta. A diferencia de la necrosis, donde había daño de la membrana, se perdía la integridad de la membrana. Acá los organelos están rodeadas por membranas dentro de los cuerpos apoptóticos. Entonces acá vemos el aspecto morfológico de las células apoptóticas, ¿no? Miren, estas que están pintadas con flecha son, ¿no es cierto?, ejemplo de lo que vienen a ser células apoptóticas. ¿Estamos? Miren cómo el núcleo está fragmentado, ¿no es cierto? Núcleo fragmentado con cromatina densa y retracción de los cuerpos, ¿no es cierto?, celulares, ¿ya? Otras formas de muerte celular, la necroptosis y la piroptosis. ¿Qué es la necroptosis? Es una combinación. Es una combinación entre necrosis y apoptosis. Esa es la necroptosis. Entonces, es similar a la necrosis, ¿correcto? Pero hay señalización regulada del factor de necrosis tumoral. Entonces, ¿por qué es similar a la necrosis? Porque se pierde la integridad de la membrana, ¿no es cierto? Hay daño irreversible en el núcleo, pero con señalización regulada, como si fuera una apoptosis. Por eso es una combinación. Ojo que acá no se activan las caspasas, ¿no? No se activan las caspasas. Entonces tiene cosas de necrosis y tiene cosas de apoptosis. Eso se llama
necroptosis. Está en vías de investigación como tal, ¿no? En la fisiopatología de diferentes enfermedades. Y la piroptosis es la muerte celular inflamatoria, producida por infecciones. Entonces, hay infecciones virales, bacterianas, que desencadenan un proceso inflamatorio y que generan muerte. Entonces, esa muerte celular inflamatoria por infecciones se llama piroptosis. Acá se activa una estructura llamada inflamasoma, ¿ya? Se activa el inflamasoma, ¿ya? Que va a desnaturalizar proteínas, degradar proteínas, etc. Y se produce la fiebre, por eso el término piro, ¿no? Que significa fiebre, aumento de temperatura, ¿ya? Entonces esa muerte celular inflamatoria por infecciones se llama piroptosis. La autofagia. La autofagia es un mecanismo de reciclaje celular. ¿Por qué? Porque en esta autofagia hay formación de una vacuola autofágica, ¿correcto? Que se inicia en el retículo endoplasmático. Entonces acá, cuando tenemos, miren, ¿no? Una célula, ¿ya? Se activan las señales de autofagia, ¿no? El estrés celular, y se empiezan a formar vacuolas, ¿ya? Vacuolas que se inician en el retículo endoplasmático. Estas vacuolas se fusionan con lisosomas y se forma el autofagolisosoma. Y luego, ¿qué pasa? Se degradan los contenidos y hay un reciclaje de componentes, ¿no es cierto? Y si la lesión persiste, entonces ya al final se produce la muerte. La autofagia puede llevar al final a la muerte de la célula por apoptosis. Entonces acá hay organelas citoplasmáticas, ¿no? Mitocondria, retículo endoplasmático. Se activan las señales, por ejemplo el ayuno, ¿no? Cuando se agotan los nutrientes, el ayuno activa señales de autofagia. Entonces se forma la vacuola autofágica, miren esta vacuola, ¿no? Que se inicia en el retículo endoplasmático. Esta vacuola se va a fusionar con el lisosoma, miren acá lo estamos viendo, cómo se fusiona con el lisosoma, y se forma el autofagolisosoma, y luego hay digestión enzimática del contenido. Entonces es un reciclaje celular, ¿no? Y eso se utiliza como fuente de recursos, ¿no? Como fuente de recursos. Si la lesión persiste, al final esto termina con la muerte de la célula por apoptosis. Entonces la autofagia es un mecanismo de adaptación, también lo podemos llamar, de reciclaje, ¿no? De las organelas, de los componentes celulares. El envejecimiento celular, recuerden, tiene que ver con diferentes procesos, como por ejemplo, ¿qué causa el envejecimiento celular? La acumulación del daño a nivel del material genético. Las mutaciones en el ADN. Eso es una de las causas por qué la célula envejece. La senescencia replicativa, que tiene que ver con el acortamiento de los telómeros. Los cromosomas tienen en sus extremidades a los famosos telómeros. Estos telómeros se van acortando cada vez que la célula se divide. Entonces, cada vez que la célula se divide, el telómero se va cortando, se va cortando, se va cortando. Se va haciendo más corto conforme la célula se divide. Entonces llega un momento donde el telómero ya es muy pequeñito. Entonces en ese momento la célula deja de replicarse. A ese estado donde la célula ya deja de dividirse por el acortamiento de los telómeros se llama senescencia replicativa. O sea, la célula queda en un estado latente de división celular, ya no continúa su ciclo de división celular, sino que se queda ahí latente, ¿correcto? ¿Por qué? Porque ya el telómero está muy corto. Entonces, ese es el estadio de senescencia replicativa, ¿ya? La célula pierde la capacidad de dividirse, ¿no es cierto? Ya no se divide porque el telómero ya está muy corto. ¿Estamos? Otra causa de envejecimiento, alteración en la homeostasis proteica. Se acumulan proteínas mal plegadas. Esas proteínas mal plegadas se van acumulando y causan daño celular, envejecimiento celular. El envejecimiento está asociado con un proceso inflamatorio crónico,
¿Ya? Entonces la inflamación crónica está asociada como causa de envejecimiento celular. Agotamiento de células madre es otra causa del envejecimiento celular, ¿no? Cuando se pierde o disminuye la capacidad de regeneración, porque cada vez conforme aumenta la edad, las células madres van disminuyendo, ¿ya? Entonces, miren, acá estamos las diferentes causas del envejecimiento celular, ¿no? Daños en el material genético, ¿no? Por especies reactivas de oxígeno, el acortamiento de los telómeros, que hace que la célula pierda la capacidad de replicarse, lo que se llama la senescencia replicativa, la homeostasis, alteración en la homeostasis o homeostasis anómala de las proteínas, lo cual disminuye las proteínas o se acumulan proteínas dañadas, proteínas mal plegadas. ¿Estamos? Entonces, todas estas causas hacen que se produzca el envejecimiento celular. Estudiando bien estos factores de las causas del envejecimiento, puedo poner en acción ciertas medidas para contrarrestar el envejecimiento. Uno característico, por ejemplo, la restricción calórica. Si hacemos restricción calórica, lo que vamos a lograr es que haya menos sustancias reactivas de oxígeno, haya menos estrés oxidativo, haya menos inflamación, haya menos degradación de proteínas, con lo cual estamos contrarrestando el envejecimiento. Si activamos a las telomerasas, ¿qué son las telomerasas? Las telomerasas son las enzimas que reparan al telómero. Entonces, si activamos a las telomerasas, también estamos contrarrestando el envejecimiento, ¿no? Entonces, estas medidas, restricción calórica, activación de las telomerasas, aumentan la reparación del ADN, aumentan la homeostasis de las proteínas y contrarrestan el envejecimiento. ¿Nos damos cuenta? Miren, acá vemos lo que viene a ser la función de los telómeros y la telomerasa, ¿no? En la senescencia replicativa, ¿ya? En la figura A, en esta de acá, vamos a ver, ¿no? En la parte superior, vamos a ver los mecanismos y consecuencias del acortamiento de los telómeros. Miren cómo este extremo distal es lo que se conoce como telómeros, que son secuencias repetitivas de ácidos nucleicos, que conforme se van produciendo las divisiones, miren cómo se va cortando. Miren, se va cortando con cada división celular. Entonces llega un momento donde ya el telómero es muy pequeñito. Entonces entra en un estado en el cual ya no se puede dividir, o sea, ya no desea dividirse, ¿no es cierto? Entonces ese es el estado de senescencia, ojo, estado de senescencia replicativa. ¿Ya? Es cuando la célula pierde la capacidad de dividirse por acortamiento de los telómeros. Esa es la senescencia replicativa, ¿correcto? Muy bien. Y miren, si reactivamos las telomerasas, entonces con ello promovemos, ¿no? O contrarrestamos el envejecimiento. ¿Estamos? Y esto tiene que ver muchas veces también con el cáncer, ¿no? Que ya es la proliferación descontrolada. Cuando se activa de manera desregulada las telomerasas, inducimos cáncer, inducimos células neoplásicas que empiezan a dividirse sin un control adecuado, ¿verdad? Muy bien. La depresión de las células madre, la senescencia replicativa, como hemos dicho, son causas de envejecimiento. Son causas de envejecimiento. Y finalmente, la fisiopatología del daño celular. En este caso, recordemos algo. Hay diferentes tipos, ¿estamos? De mecanismos de daño celular. Por ejemplo, hay daño celular por hipoxia, por isquemia, o sea, porque le llega menos oxígeno, porque le llega menos flujo sanguíneo a la célula, lo cual hace que baje la producción de ATP, o sea, no hay energía química, y bajan las funciones dependientes de energía, con lo cual llevan a la muerte celular. Otro mecanismo de daño es por estrés oxidativo, porque se forman especies reactivas de oxígeno. Esas especies reactivas de oxígeno, también llamadas radicales libres,
dañan lípidos, proteínas, ácidos nucleicos, llevando a la muerte de la célula, ¿no? Acumulación de proteínas mal plegadas es lo que se llama con el nombre o se conoce con el nombre de estrés del retículo endoplásmico. Y eso también lleva a muerte celular por apoptosis. Lesiones del material genético también van a llevar a muerte celular programada. O procesos inflamatorios que pueden llevar a una muerte patológica por necrosis o a una muerte programada por apoptosis. O sea, hay diferentes mecanismos por los cuales se produce el daño celular. Veamos uno por uno. El mecanismo de hipoxia-isquemia. ¿Qué es lo que genera el mecanismo de hipoxia o isquemia? Si es que disminuye el flujo sanguíneo o le disminuye el oxígeno a una célula, que se va a parar la función mitocondrial. Al parar la función mitocondrial, disminuye la fosforilación oxidativa, porque no hay oxígeno, no le está llegando oxígeno. Entonces, si no hay oxígeno, no hay fosforilación oxidativa en la mitocondria, con lo cual no se produce energía. Y esto es lo que desencadena la pérdida de las funciones. Falla en las bombas iónicas, aumento del metabolismo anaeróbico y disminución de la síntesis de proteínas. Entonces, la pérdida de oxígeno o la falta de llegada de oxígeno o nutrientes hace que la mitocondria no produzca energía química, con lo cual falla en las bombas iónicas, se empieza a secuestrar más agua, ¿no es cierto? Aumenta la entrada de agua, de sodio, de calcio, y eso genera tumefacción, edema de las células. Aumenta el metabolismo anaeróbico, porque como no hay oxígeno, entonces se consume el glucógeno, que es nuestra reserva energética, y se produce lactato, típico representante del metabolismo anaeróbico, con lo cual disminuye el pH, produciéndose una acidosis metabólica. Falla la síntesis de proteínas, porque se pierde la función celular, la función de los ribosomas, y finalmente lesión mitocondrial, con lo cual se produce necrosis o apoptosis. Ese es el mecanismo de daño por isquemia o hipoxia. Otro mecanismo de daño, el estrés oxidativo. El estrés oxidativo tiene que ver con la producción, debido a radiaciones, debido a toxinas, se producen radicales libres, también llamadas especies reactivas de oxígeno, como por ejemplo el superóxido, el peróxido de hidrógeno, el radical hidroxilo. Estos son los más importantes radicales libres que se pueden producir. ¿Estamos? ¿Y qué es lo que producen los radicales libres? Dañan las membranas celulares, alteran la estructura porque alteran las proteínas y dañan el material genético. Entonces, básicamente los radicales libres causan estos efectos patológicos, ¿no? Miren, lesión en la membrana, alteran las proteínas y mutaciones en el ADN. Esos son los mecanismos de daño de los radicales libres o también llamadas especies reactivas de oxígeno. ¿Quiénes son fuentes de estos radicales libres? Miren, la mitocondria, los leucocitos en la inflamación, la radiación, las toxinas, fármacos son fuentes de estos radicales libres. Pero tenemos también sustancias que nos protegen. ¿Quiénes son nuestras defensas? Los antioxidantes. ¿Quiénes son los más representativos? La superóxido dismutasa, la catalasa o la glutatión peroxidasa. Esos son nuestros principales defensores de los radicales libres. Superóxido dismutasa, catalasa, glutatión peroxidasa, ya que permiten la eliminación de radicales libres. Otro mecanismo de daño es el estrés del retículo endoplásmico. El estrés del retículo endoplásmico está asociado con el acúmulo de proteínas mal plegadas. Estas proteínas mal plegadas se acumulan y activan la respuesta a proteínas no plegadas. Si la carga de proteínas mal plegadas es muy excesiva, se lleva a la muerte celular, es decir, se desencadena la apoptosis. Acá lo vemos, miren. Si el estrés es leve del retículo endoplasmático, entonces si hay proteínas mal plegadas, pero en pocas cantidades, ¿no? Se activa el sensor que está en la membrana del retículo endoplásmico
y aumenta la síntesis de chaperonas, se reduce la síntesis de proteínas, aumenta la degradación de proteínas. Esta es una respuesta adaptativa, ¿no?, a las proteínas mal plegadas, cuando están en poca cantidad. Pero cuando ya se producen en excesiva cantidad las proteínas mal plegadas, eso ya es un estrés grave para el retículo endoplásmico. Entonces, cuando aumenta la cantidad excesiva de proteínas mal plegadas, se activan las señales intracelulares para activar las caspasas, con lo cual se induce la apoptosis, ¿no? Entonces, miren cómo la respuesta, dependiendo de la cantidad de proteínas mal plegadas, es diferente. Si es poca la cantidad, simplemente lo que se hace es degradarse, y si es bastante la cantidad de proteínas mal plegadas, se induce la apoptosis. Este mecanismo de daño está relacionado con enfermedades neurodegenerativas, como Alzheimer, Parkinson y otras enfermedades también, como la fibrosis quística en los niños, etc. Y estos son otros mecanismos de daño tisular. Por ejemplo, el mecanismo por isquemia-reperfusión, ¿no? Cuando un órgano se queda sin flujo sanguíneo, la isquemia, ya hemos dicho, la isquemia hipoxia produce daño, ¿verdad? Pero luego cuando se restablece el flujo sanguíneo, esa reperfusión también produce daño. O sea, este mecanismo de isquemia-reperfusión ocurre cuando el flujo sanguíneo se restablece en un tejido previamente isquémico. Y esa reperfusión que produce radicales libres, aumenta especies reactivas de oxígeno, inflamación, activación del complemento. Entonces, la reperfusión también produce daño celular. Toxinas, que pueden ser directas o indirectas. Directas cuando, como su nombre lo indica, directamente produce el daño celular, tipo el cianuro, que va de frente a la mitocondria y lo inactiva. O indirectas cuando esta toxina primero va al hígado, el hígado produce un principio activo que recién daña a la célula. ¿Cuáles son los mecanismos de daño por toxina? Alteran la función mitocondrial, con lo cual se deja de producir ATP, se dañan las membranas celulares por peroxidación de lípidos, se interfiere en la síntesis de proteínas o se altera el ADN, inducción de mutaciones. Otro mecanismo de daño celular, el daño al ADN, ¿no? Por radiación, por toxinas, ¿no? La respuesta es reparación del ADN y si el daño es irreversible, se activa la apoptosis por esta proteína, la proteína P53. Recuerden que esta proteína P53 activa la apoptosis cuando hay daño del material genético. Cuando hay mutación de esta proteína P53 es que se produce el cáncer, ¿no? Cuando se muta, o sea, se altera esta proteína, ya no hay quien active la apoptosis. Entonces la célula empieza a replicarse sin control. Cáncer. Y el otro mecanismo de daño, la inflamación. Definitivamente, la respuesta inflamatoria disregulada, el exceso de leucocitos, citoquinas, interferón, etcétera, generan toda una respuesta inflamatoria que va a terminar dañando a las células. Entonces, son todos esos mecanismos por los cuales se produce el daño a nivel celular. Muy bien, gracias por su atención.